El universo no grita, susurra, y cuando lo hace, no es para advertir, sino para corregir. Quienes te traicionaron creyeron que podían escapar, que la vida olvidaría sus actos, que tú quedarías atrapado en el dolor mientras ellos seguían adelante. Pero el universo no funciona así. Su justicia no llega con ruido ni con venganza. Llega en silencio, con una precisión que nadie puede detener. Este video no busca despertar tu ira, sino tu comprensión. Porque el karma no destruye con rabia, sino con equilibrio. Todo lo que se hace, vuelve. Todo lo que se rompe, se cobra. No con castigos visibles, sino con el peso de una conciencia que ya no puede descansar. Quédate hasta el final, porque entenderás cómo el universo actúa sin ruido, cómo el tiempo se convierte en juez y cómo cada traición, tarde o temprano, encuentra su reflejo. No es magia, no es destino, es justicia silenciosa. Capítulo 1. El inicio invisible de la caída. Nadie nota el momento exacto en que comienza la caída. No hay explosión, no hay advertencia, no hay un sonido que anuncie que el equilibrio se ha roto. Pero ocurre. En el instante en que una persona traiciona la confianza de otra, algo en su interior se fractura. No es visible, no duele de inmediato, pero esa grieta se expande lentamente, como una gota de agua que cae siempre en el mismo punto hasta abrir un surco profundo. Así empieza el trabajo silencioso del karma. El universo tiene memoria. Puede parecer que olvida, que deja pasar, que permite la injusticia, pero no es así. Su justicia es paciente, exacta, y sin margen de error. Cada acto, cada palabra, cada intención deja una huella. Y esa huella regresa al punto de origen cuando el tiempo es maduro. La traición no necesita testigos para ser juzgada, porque el juicio comienza dentro del alma de quien la comete. Desde fuera todo parece igual. El traidor sonríe, publica fotos, continúa con su vida, puede incluso parecer más feliz que antes. Pero bajo esa apariencia se esconde el inicio de una batalla invisible. La mente comienza a dividirse entre la versión que muestra y la verdad que oculta. Y ninguna máscara, por convincente que sea, puede resistir por mucho tiempo el peso de una conciencia que sabe lo que hizo. Los estoicos comprendieron este principio mucho antes de que lo llamáramos karma. Marco Aurelio escribió: el que peca contra otro, peca contra sí mismo. Porque todo acto que viola la armonía destruye primero a quien lo comete. No por castigo divino, sino por ley natural. El alma humana no puede vivir en contradicción sin pagar un precio. Piensa en esto. Cuando alguien traiciona, no rompe tu destino, rompe el suyo. Cada mentira contamina su palabra, cada manipulación debilita su carácter, cada engaño le roba claridad. Lo que parece una victoria momentánea es, en realidad, el comienzo de un descenso. Uno tan lento que ni siquiera lo perciben hasta que ya están demasiado lejos del equilibrio. El karma no llega de golpe. Comienza con pequeños desajustes. Una conversación que se vuelve incómoda. Un proyecto que no prospera, una sensación de ansiedad sin causa aparente. Son señales sutiles, advertencias que el universo coloca para invitar a corregir el rumbo. Pero cuando se ignoran, el proceso continúa. El silencio se convierte en peso, la calma en culpa, la seguridad en miedo. Así es como el universo enseña sin palabras. La justicia invisible no busca venganza, busca restauración. Lo que se rompe debe volver al equilibrio, y ese proceso siempre pasa por el interior del responsable. A veces lo llaman mala suerte, otras, crisis existencial, pero en realidad es el alma reclamando orden. Es la vida cobrando en la misma moneda, pero sin violencia, solo con verdad. Mientras tanto, tú, la persona herida, no necesitas hacer nada.
No necesitas planear ni demostrar. El universo no requiere tu intervención para actuar. Lo único que te pide es no contaminarte con rencor, porque el rencor te ata a la misma energía del daño. Si aprendes a observar en silencio, verás cómo la balanza comienza a moverse sola. A veces, el castigo no llega en forma de pérdida externa, sino de vacío interno. El traidor empieza a perder algo más valioso que lo material, su paz. Duerme menos, confía menos, disfruta menos. Y aunque intente distraerse con ruido, éxito o compañía, la incomodidad siempre regresa, porque nada silencia una conciencia que despierta. Ese es el verdadero inicio de la caída, no cuando lo externo se derrumba, sino cuando lo interno deja de sostenerse. Lo que parecía sólido comienza a desmoronarse desde dentro, y aunque nadie más lo note, el universo ya ha emitido su sentencia. Capítulo 2. La mente como juez invisible. La mente humana es un territorio sagrado, pero también puede convertirse en una celda. Quien traiciona a otro no lo entiende al principio. Cree que puede dejar atrás sus actos, que basta con mirar hacia adelante, borrar, justificar. Pero el alma no olvida lo que la mente intenta enterrar. En el fondo, la conciencia es un juez que no necesita jurado. Observa, recuerda y espera el momento exacto para hablar. Al principio, todo parece estar en calma. El culpable sonríe, sigue su rutina, intenta convencer a los demás y sobre todo a sí mismo de que hizo lo correcto. Pero la mente tiene su propio lenguaje, y cuando la verdad se distorsiona, responde con síntomas: ansiedad, irritabilidad, insomnio, vacío. No son castigos, son advertencias. Es la vida llamando a cuentas a través del cuerpo y los pensamientos. Séneca decía: ningún hombre es más desgraciado que aquel que nunca fue golpeado por su propia conciencia. La culpa no siempre llega como remordimiento inmediato. A veces se disfraza de apatía, de cansancio, de necesidad constante de distracción. Por eso quien vive en deuda con su conciencia no puede quedarse quieto. Busca ruido, atención, movimiento. Teme lo que ocurre cuando todo se detiene, porque en el silencio la mente empieza a hablar, y lo que dice no es suave. Muestra imágenes, recuerdos, frases que se repiten como ecos. Cada mentira que pronunció regresa en forma de duda. Cada engaño se manifiesta como desconfianza hacia los demás. Es el ciclo del reflejo. El traidor comienza a sospechar de todos porque sabe que él también es capaz de traicionar. Así, el universo ajusta la medida exacta del aprendizaje. Desde fuera, puede parecer que todo sigue igual. Las redes sociales, las apariencias, las sonrisas ensayadas. Pero detrás de esa fachada hay un pensamiento constante que no los deja en paz. ¿Y si me descubren? ¿Y si alguien lo sabe? ¿Y si no puedo escapar de esto? Esa es la voz del juez interior. No tiene rostro, pero su presencia es implacable. Marco Aurelio lo expresó con precisión. El que obra injustamente se hace daño a sí mismo. No porque el universo castigue, sino porque cada acción injusta desordena la mente. Cuando el alma y los actos no están alineados, el desequilibrio se convierte en tormento. No se puede engañar al mundo sin fragmentarse por dentro. El karma, entonces, no comienza fuera de la persona, comienza en sus pensamientos. Cada noche sin descanso, cada intento de distracción, cada emoción que no encuentra causa, es el eco de una conciencia que reclama atención. Lo más irónico es que mientras esa persona lucha por mantener la calma, tú, a quien hirieron, ya estás siendo liberado del ciclo. Porque el sufrimiento, cuando se entiende, se disuelve, pero la culpa, cuando se niega, se multiplica. El universo no busca venganza,
Solo busca que cada uno vea lo que ha creado. Por eso, la mente del culpable se convierte en su espejo más cruel. No hay escape, no hay pausa, no hay borrón. Puede cambiar de ciudad, de pareja, de entorno, pero su reflejo lo acompaña, y cuanto más huye, más visible se vuelve su propio rastro. En el silencio de la noche, cuando ya no hay nadie alrededor y el mundo se apaga, la mente empieza su juicio. No necesita palabras, solo una pregunta que perfora el alma. ¿Qué he hecho? Esa frase, aunque nunca la diga en voz alta, será la raíz de todas sus dudas futuras. Porque el karma no siempre destruye de golpe. A veces destruye despacio, con la voz de la conciencia como martillo constante. Y mientras esa voz resuena, tú avanzas. Ya no necesitas demostrar nada, porque el universo lo está haciendo por ti. No hay castigo más justo que el que nace dentro del mismo que cometió el daño. Y no hay paz más profunda que la de quien aprende a confiar en esa ley silenciosa. Capítulo 3. El cierre invisible de las puertas. La justicia del universo rara vez llega con ruido. No anuncia su llegada, no deja señales claras, no golpea la puerta. Actúa con la precisión de lo inevitable, lenta, casi imperceptible, hasta que el cambio ya es irreversible. Así es como opera el karma cuando la mente del culpable no ha querido aprender. Comienza a cerrar caminos. Al principio es solo un pequeño giro de destino, una llamada que nunca se devuelve, una oportunidad que se esfuma sin explicación. Luego, esa sutil cadena de coincidencias se convierte en una constante. Todo lo que antes fluía se detiene. Todo lo que antes parecía seguro se desmorona. Quien ha hecho daño no entiende lo que ocurre. Busca razones, culpa a la suerte, al entorno, al mundo. No sabe que lo que está viviendo no es azar, sino el eco energético de sus propias decisiones. El universo no castiga con rabia, equilibra con exactitud. Y cuando alguien ha usado la libertad para destruir, el orden natural responde retirándole los caminos que antes lo sostenían. Es una corrección silenciosa. Nadie lo acusa, pero todo se ajusta. Marco Aurelio decía que la naturaleza es cambio y el universo una transformación perpetua. Ese cambio no siempre es visible, pero está ocurriendo. Lo que antes se abría sin esfuerzo, ahora exige trabajo. Las alianzas se enfrían, las relaciones se tensan, los planes se deshacen. No porque el universo sea cruel, sino porque la energía que emitió en el pasado está regresando en la misma frecuencia, solo que invertida. Lo que antes era expansión se convierte en restricción. Cada puerta que se cierra tiene un propósito. No es venganza, es pedagogía cósmica. El universo enseña a través de los mismos elementos que usamos para herir. Si alguien manipuló, será manipulado. Si alguien mintió, será engañado. Si alguien traicionó, será traicionado. No como un castigo externo, sino como una experiencia necesaria para comprender el daño que provocó. Porque el alma solo aprende cuando siente lo que causó. Esa es la ley más antigua que existe, la del reflejo. En la vida diaria, esto se manifiesta de forma tan sutil que pasa inadvertido. Un proyecto que parecía prometedor se estanca de repente. Una relación que se mostraba sólida empieza a desmoronarse sin motivo aparente. Personas que antes confiaban, ahora se alejan sin explicación. No hay enemigos visibles, solo un silencio pesado que marca el inicio de la desconexión. Es el universo cerrando los canales de energía que antes fluían libremente, retirando aquello que fue mal utilizado. El traidor no entiende lo que está pasando.
Dice que nada le sale bien, que el mundo está en su contra, que la suerte lo ha abandonado. Pero la verdad es más profunda. No es el mundo que lo castiga, es su propia vibración que lo bloquea. Lo que una vez fue impulso ahora es freno, porque el universo no sostiene aquello que se aparta del equilibrio. El estoicismo lo explica de manera clara. Todo lo que ocurre para mantener el orden del todo. Cuando una parte rompe la armonía, el resto se acomoda para restaurarla. Lo mismo sucede con las acciones humanas. Cada acto que sale de la rectitud genera un movimiento compensatorio. No es misticismo, es equilibrio natural. Epicteto enseñaba que no puedes escapar de ti mismo. Esa frase resume la esencia del cierre de puertas. Puedes mudarte de lugar, cambiar de entorno, rodearte de nuevas personas, pero si la energía que siembras es la misma, el resultado se repetirá. No hay manera de escapar del reflejo interior. Las puertas externas solo se abren cuando las internas están limpias. Lo más doloroso para quien ha actuado con deslealtad no es perder cosas materiales, sino perder la sensación de fluidez. Es ver cómo el esfuerzo ya no produce resultados, cómo cada paso se siente más pesado, cómo nada encaja del todo. Es vivir con la impresión de que el universo se ha vuelto en su contra, cuando en realidad solo está devolviendo el equilibrio. Mientras tanto, quien fue traicionado comienza a sentir alivio. No porque desee la caída del otro, sino porque el peso de la injusticia empieza a disiparse. El equilibrio retorna lentamente, como la marea que limpia la orilla después de la tormenta. Lo que parecía pérdida se revela como liberación. Lo que dolía ahora enseña. El universo no olvida. No porque guarde rencor, sino porque busca completitud. Cada acción requiere su consecuencia, cada causa su efecto. Y aunque parezca que tarda, la respuesta siempre llega. Lo hace sin espectáculo, sin necesidad de testigos, pero con la precisión de una ley que no puede romperse. El cierre de puertas no es el final, es el aviso. Es la oportunidad para reconocer el error antes de que el colapso sea total. Quien entiende esta etapa puede cambiar, redimirse, reparar. Quien la ignora verá cómo el universo se encarga de continuar la lección, porque el equilibrio no se negocia. Capítulo 4. El espejo de sus propias acciones. Llega un punto en que el universo deja de enviar señales sutiles, no porque haya perdido paciencia, sino porque el ciclo de advertencias se ha cumplido. Es entonces cuando activa su herramienta más perfecta, el espejo. Nada enseña con tanta claridad como verse reflejado en el mismo dolor que uno provocó. Y aunque la mente humana busque escapar, el reflejo siempre aparece. Puede llegar en la forma de una persona, de una pérdida, o de una circunstancia que obliga a experimentar aquello que se sembró. Es la pedagogía del cosmos. No te castiga, te muestra. El espejo del universo no necesita hablar. Se manifiesta a través de sincronías que parecen casuales, pero que tienen precisión quirúrgica. Quien mintió será engañado, quien manipuló será manipulado, quien traicionó será traicionado. No porque la vida quiera herir, sino porque la comprensión solo se alcanza cuando el alma siente el peso exacto de su acción. Séneca lo escribió con lucidez. El castigo de toda injusticia es convertirse en quien la comete. Es decir, la persona que actúa mal no solo hace daño a otros, se daña a sí misma, transformándose en algo que no puede respetar. El espejo no está fuera, está dentro. Refleja las grietas del alma que ya no puede sostener la mentira de su propio personaje. Al principio, quien ha traicionado no entiende por qué todo comienza a parecerse tanto a lo que él mismo provocó. Cree que es casualidad, que las personas cambian, que la suerte lo ha abandonado,
que el mundo se volvió injusto, pero poco a poco, la vida le coloca frente a situaciones idénticas a las que él generó en otros. Y cada vez que siente dolor, desconcierto o pérdida, algo en su interior se activa. Es el eco de su propio pasado reclamando equilibrio. El espejo universal es implacable, pero no cruel. Su propósito no es destruir, sino despertar. Quiere que la persona reconozca el patrón, que recuerde, que se mire con la honestidad que antes evitó. Y cuando ese momento llega, el silencio se vuelve insoportable. Ya no hay a quien culpar, porque finalmente se entiende que todo fue una proyección. Lo que hiciste a otros, lo hiciste a ti mismo. En esa etapa, muchos intentan resistirse. Se justifican, se victimizan, se llenan de excusas. Pero el espejo no se apaga. Refleja lo que eres, no lo que dices ser. Puedes huir de las personas, pero no de la frecuencia que generas. Puedes cambiar de escenario, pero no de vibración. El universo te sigue no para castigarte, sino para devolverte a ti mismo. En el plano cotidiano, esto se ve con claridad. Quien engañó, tarde o temprano se encontrará frente a una mentira que lo desarma. Quien usó la confianza como arma, experimentará la traición en carne propia. Quien se burló del sufrimiento ajeno, conocerá su propio dolor sin consuelo. Y en ese punto, el alma entiende lo que antes solo conocía en teoría, que todo lo que haces regresa, no por venganza, sino por coherencia. Epicteto decía que el sabio no teme a los demás, teme a su propio juicio, porque sabe que lo externo no puede dañarlo tanto como lo que él mismo genera con sus actos. Cuando traicionas, abres un circuito energético que inevitablemente volverá a ti. No es superstición, es física del alma. Todo lo que emites regresa en la misma frecuencia, amplificada por el tiempo. El espejo también revela la diferencia entre tú y quien te dañó. Tú aprendiste del dolor. Él aún lo está empezando a entender. Por eso no necesitas verlo caer. Basta con saber que la vida le mostrará su reflejo cuando esté listo para verlo, y ese momento no se puede acelerar. Cada alma despierta a su ritmo. La tuya lo hizo al sanar, la suya lo hará al verse reflejada. Hay una belleza silenciosa en este proceso. Mientras el espejo actúa, tú te liberas. Ya no necesitas mirar atrás, porque sabes que el equilibrio ya está en marcha. Lo que antes te parecía injusto, ahora lo ves como parte de una matemática divina. El universo no necesita que lo defiendas, necesita que confíes. Cada acto encuentra su correspondencia, cada herida encuentra su espejo. Y cuando ese reflejo se cumple, cuando la persona finalmente vive lo que provocó, algo se restablece en el orden invisible. No hay ruido, no hay castigo visible, solo una comprensión profunda que marca el fin del ciclo. A partir de ahí, todo cambia. La mente se aquieta, el alma se reordena, y el universo continúa su camino, en equilibrio una vez más. Recuerda esto, el karma no destruye para castigar, destruye para enseñar, y cuando la lección se aprende, el dolor se disuelve. No porque se olvide, sino porque ya no es necesario. Capítulo 5. La justicia que llega cuando todo parece haber terminado. Hay momentos en los que el universo parece guardar silencio. Miras alrededor y todo parece injusto. Los que te hirieron prosperan, sonríen, muestran felicidad, mientras tú apenas encuentras el equilibrio. Y sin embargo, ese aparente desequilibrio es solo una ilusión, porque el karma no tiene prisa. Su reloj no marca minutos humanos, sino ciclos del alma. Y cuando finalmente actúa, lo hace con la precisión de quien ha esperado el tiempo exacto para que la lección tenga verdadero peso. Nada escapa a la ley del retorno, solo se retrasa para que la enseñanza madure. Cuando la justicia llega tarde, llega perfecta.
porque el golpe no se siente en el cuerpo, sino en la conciencia. En el momento exacto en que el culpable se siente a salvo, cuando cree haber pasado página, el universo le muestra lo que sembró, no como castigo inmediato, sino como espejo diferido. Es entonces cuando lo que antes ignoraba se vuelve evidente. La energía que lanzó está regresando, lenta, pero inapelable. Marco Aurelio decía que todo lo que sucede, sucede en su momento justo. Esa frase encierra el misterio del tiempo universal. La justicia no se adelanta ni se extravía. Se dosifica según la madurez de quien debe recibirla. Por eso, muchos confunden impunidad con paciencia. Pero el universo no olvida. Simplemente espera a que la conciencia esté lo bastante clara para reconocer su reflejo. Y cuando ese instante llega, nada ni nadie puede detener la comprensión. Imagina a quien un día te traicionó, creyendo que podía huir de las consecuencias. Siguió su camino, se rodeó de nuevas personas, construyó nuevas historias. Por un tiempo, todo parecía ir bien. Pero poco a poco, las grietas empezaron a aparecer. Lo que antes parecía éxito se transformó en cansancio. Lo que antes era certeza se volvió duda. Y en el fondo, comenzó a entender sin saber por qué que algo estaba saldándose. Esa es la justicia del tiempo. Llega sin aviso pero con precisión. El estoicismo siempre enseñó que el alma se corrige a través de la experiencia, no del castigo. Séneca escribió: el tiempo revela la verdad. No hay mentira ni injusticia que resista el paso de los años. Lo que hoy se disfraza de victoria se revelará mañana como consecuencia. Y lo más irónico es que el universo no necesita intervenir con fuerza externa. Solo basta con dejar que la vida siga su curso. La conciencia hace el resto. A veces, la justicia llega en la forma de un vacío. La persona que dañó comienza a sentirse sola, aunque esté rodeada de gente. Su energía cambia. Las conversaciones pierden sentido, los logros pierden sabor. Todo lo que antes disfrutaba se vuelve insípido. Esa es la corrección más profunda, la pérdida de conexión interior. Porque quien actúa en contra de su propia esencia termina desconectado de la alegría genuina. No lo persigue el castigo, lo consume el vacío. Desde tu lugar de observador, puedes notar este proceso sin necesidad de intervenir. Verás cómo la vida empieza a ajustar lentamente las piezas. No se trata de venganza, sino de equilibrio. El universo no destruye lo que no necesita, simplemente retira lo que ya no vibra con la verdad. La justicia universal no busca hacer daño, busca restaurar el orden. Por eso llega sin ruido, sin espectáculo, sin necesidad de demostrar. Y aquí está la clave. Mientras el universo cumple su papel, tú debes cumplir el tuyo. No es mirar atrás esperando la caída de nadie. Es mirar hacia adelante construyendo tu paz. Porque la justicia verdadera no se mide por la caída del otro, sino por tu capacidad de no caer con él. Cuando te mantienes en calma, te elevas por encima del conflicto, y el universo puede actuar sin interferencias. A veces, cuando la vida por fin ajusta cuentas, ya no te importa verlo, ya estás en otro lugar. Has sanado, has entendido que tu propósito no era verlo sufrir, sino aprender a soltar. Y en ese momento ocurre algo poderoso. El karma cambia de rostro. Ya no es castigo, sino liberación. El mismo proceso que equilibró su vida termina de equilibrar la tuya. Porque el universo no busca dañar a uno y premiar a otro. Busca restablecer la armonía entre ambos. El tiempo no olvida, solo espera. Y cuando decide actuar, lo hace con sabiduría. No rompe, acomoda, no destruye, revela, no castiga, enseña. Por eso, si ahora te parece que nada sucede, confía. La justicia del universo puede ser lenta,
pero jamás se retrasa. El alma que traicionó está siendo llevada, poco a poco, al lugar exacto donde comprenderá lo que hizo. Y tú, mientras tanto, estás siendo guiado al lugar donde ya no necesitas entenderlo. Esa es la diferencia entre el que paga y el que evoluciona. Capítulo 6. El poder del silencio como respuesta del alma. Hay batallas que solo se ganan cuando eliges no pelear. El silencio, tan incomprendido por muchos, es la herramienta más poderosa del alma consciente. No es debilidad, no es resignación. Es la prueba de que has trascendido la necesidad de controlar lo que no te pertenece. En un mundo que confunde ruido con poder, tu silencio se convierte en una declaración de soberanía. Es el lenguaje de quien ya no busca convencer a nadie, porque sabe que la verdad no necesita defensa. Cuando alguien te hiere, lo natural es querer explicarte, justificarte, devolver el golpe. Es el instinto humano que clama por equilibrio inmediato. Pero el universo no actúa desde la prisa. Su justicia opera en frecuencias más altas, invisibles a los ojos impacientes. Y si eliges entrar en el ruido del conflicto, te desconectas de ese orden superior. Por eso, el silencio no es ausencia de acción, es alineación con la energía de lo inevitable. Epicteto decía, no te perturba lo que te ocurre, sino lo que piensas de lo que te ocurre. En el momento en que respondes con rabia o necesidad de validación, entregas tu poder. Te conviertes en una pieza más del mismo juego que te hirió. Pero cuando eliges callar, cuando sostienes tu dignidad sin pronunciar una palabra, el universo se mueve a tu favor, porque tu silencio no es vacío. Es un espacio que la justicia invisible aprovecha para actuar. Quien te dañó, espera tu reacción. Espera que grites, que expliques, que te defiendas, porque su control depende de tu energía. Pero cuando no le das esa respuesta, algo dentro de esa persona se desestabiliza. Ya no puede manipular el relato, ya no puede justificar su conducta. El silencio le devuelve la responsabilidad que intentaba evadir. En ese momento, sin necesidad de palabras, el equilibrio comienza a restablecerse. En el plano más profundo, tu silencio tiene un peso vibracional. Es la afirmación de que confías en algo más grande que el ego. Es la certeza de que el tiempo revelará todo lo que aún está oculto. La naturaleza no discute con las estaciones. El sol no justifica su brillo. El río no pide permiso para fluir. Así debe ser tu calma. No es indiferencia, es inteligencia espiritual. Marco Aurelio escribió. La mejor venganza es no parecerse a quien te hizo daño. El silencio encarna esa frase, porque quien se mantiene en silencio no está huyendo del conflicto, está ascendiendo por encima de él. El silencio no es pasividad, es una forma activa de confiar en que el universo está cumpliendo su parte. Es decirle a la vida, no necesito intervenir, ya entendí la lección. Lo más sorprendente de todo es que el silencio transforma no solo la situación, sino también a ti. Cada vez que eliges no reaccionar, expandes tu dominio sobre ti mismo. Dejas de ser prisionero de los estímulos, dejas de ser marioneta de las emociones, y cuando la mente calla, el alma habla. Esa voz interior, que antes se ahogaba entre explicaciones, ahora guía tus pasos con claridad. Mientras tanto, quien intentó dañarte comienza a sentir la incomodidad del eco. Tu ausencia se convierte en su espejo. Su mente empieza a dialogar con sus propios actos, buscando una respuesta que ya no puede obtener de ti. No sabe que el verdadero diálogo no es contigo, sino con su conciencia. El universo no necesita que hables para ponerlo en marcha. Necesita que te apartes para que el reflejo se complete. En el silencio también hay dignidad.
Es la dignidad de quien entiende que no todo merece respuesta, que no toda batalla merece atención, que no toda herida merece exposición, porque la paz no se defiende, se sostiene. Cada vez que eliges no reaccionar, refuerzas tu frontera interna, y esa frontera, invisible para los demás, es la muralla que protege tu serenidad. El silencio no busca aplausos, no necesita testigos. Su recompensa es la calma que llega cuando comprendes que no hay nada más que probar. El universo, desde su inteligencia exacta, se encarga de todo lo que está fuera de tu control. Y mientras lo hace, tú continúas creciendo en silencio, sin ruido, sin rencor, sin miedo. Un día mirarás atrás y entenderás que no haber dicho nada fue tu victoria más grande, porque mientras ellos hablaban para convencer, tú callaste para vencer. Capítulo 7. La disciplina espiritual de no vengarse. No hay acto más poderoso que contener el impulso de devolver el golpe. El ego lo exige, la herida lo pide, la mente busca equilibrio a través de la revancha, como si causar un dolor equivalente pudiera restaurar lo que se perdió. Pero el alma sabia sabe que la venganza no repara, prolonga, no libera, encadena. Y lo que el ego llama justicia, el universo lo reconoce como interferencia, porque cuando te apresuras a castigar, te colocas en el lugar del universo y bloqueas el flujo natural del equilibrio. La disciplina de no vengarse es una forma avanzada de sabiduría. No se trata de debilidad, sino de maestría emocional. Significa que tu paz vale más que la satisfacción momentánea de ver sufrir a quien te hirió. Implica reconocer que el castigo verdadero no viene de ti, sino de la conciencia de quien lo merece. Porque nadie escapa de sí mismo, y ninguna mente que ha hecho daño puede permanecer en calma para siempre. Séneca escribió: la ira, si no se contiene, a menudo nos lleva a hacer lo que más lamentamos. Y así ocurre con la venganza. Cuando actúas desde la rabia, te contaminas con la misma energía que intentas corregir, ganas una batalla efímera, pero pierdes una guerra interna. Te conviertes, sin notarlo, en reflejo de quien te dañó. Por eso los estoicos insistían en el dominio del espíritu. El verdadero poder no está en destruir al otro, sino en no permitir que el otro te destruya desde dentro. El universo tiene su propio método de justicia, y es más exacto que cualquier plan humano. Cada acto negativo es una deuda que se salda con el tiempo. No hay necesidad de empujar. No vengarte no significa que el otro quede impune. Significa que confías en la balanza invisible que siempre vuelve a su centro. La paciencia del alma es el arma del sabio, porque mientras el otro se hunde en su propia consecuencia, tú elevas tu vibración y te liberas del ciclo. Quien busca venganza, busca permanecer unido a su enemigo. Cada pensamiento, cada deseo de revancha, es un hilo invisible que mantiene la conexión con el dolor. Pero quien elige soltar, rompe ese vínculo. La energía que antes alimentaba la herida se transforma en crecimiento. En ese momento, el daño deja de ser una prisión y se convierte en una lección. Y ahí ocurre el verdadero milagro. Dejas de ser víctima y te conviertes en maestro. El camino del desapego no es fácil. Hay noches en las que la mente grita por justicia, en las que el corazón exige reparación. Pero la disciplina espiritual consiste en mirar ese deseo sin dejar que te gobierne. Implica entender que no reaccionar no es rendirse, es elegir desde la conciencia, porque cuando te mantienes firme en la serenidad, obligas al universo a actuar en tu favor. Epicteto enseñaba que nadie es libre hasta que no domina sus pasiones. No vengarte es, entonces, un acto de libertad,
Es negarte a vivir condicionado por la conducta ajena. Es proclamar que tu estado interior ya no depende del comportamiento de otros. Y esa independencia es la señal de que tu alma ha ascendido a otro nivel. En la práctica, la no venganza se siente como un vacío. Quisieras que algo externo confirmara que el universo está actuando, que algo tangible demostrara que la justicia se está cumpliendo. Pero la ausencia de ruido es precisamente la prueba de que todo está en movimiento. Lo invisible no necesita ser anunciado. La vida está equilibrando las fuerzas en silencio mientras tú recuperas tu energía. El universo no olvida, solo espera. Y cuando el momento llega, actúa con la misma exactitud con la que tú aprendiste a callar. El que traicionó se enfrentará a su reflejo, no por tu deseo, sino por ley. Y tú, en cambio, ya no sentirás necesidad de verlo caer, porque habrás comprendido que el mayor castigo para quien hizo daño es ver cómo su víctima florece. La no venganza no es solo moral, es estratégica. Es permitir que el universo trabaje sin tu interferencia. Cada vez que eliges el silencio sobre la represalia, fortaleces tu destino, porque la vida siempre favorece a quien actúa desde el equilibrio. Y cuando mires atrás, te darás cuenta de que el universo fue mucho más duro y preciso que tú jamás podrías haber sido. La lección se cumplió, la energía se compensó, y tú te mantuviste intacto. Esa es la verdadera victoria del alma. Capítulo 8. La libertad interior como destino final. Hay un punto en el viaje donde todo se vuelve claro, no porque el mundo haya cambiado, sino porque tú has dejado de resistirte. Es el momento en que comprendes que no necesitas que el universo castigue a nadie para sentirte en paz. La verdadera justicia no está en ver caer a los demás, sino en comprobar que tú ya no dependes de su caída para seguir en pie. Esa es la libertad interior. El estado en el que dejas de vivir atado al pasado y comienzas a caminar ligero, sin miedo, sin rabia, sin la carga de lo que fue. Durante mucho tiempo, el deseo de justicia externa te mantiene prisionero. Miras hacia atrás esperando señales, imaginando cómo llegará su lección, cómo entenderán lo que hicieron. Pero un día, sin aviso, ese interés desaparece. Ya no te importa. Y esa indiferencia no es frialdad, es sanación. Significa que el universo ha terminado su trabajo dentro de ti. Lo que antes dolía, ahora simplemente existe como un recuerdo sin poder. El alma que alcanza este nivel ya no necesita controlarlo todo. Entiende que cada persona está viviendo su propio proceso y que interferir es robarle la oportunidad de aprender. Por eso, el sabio no exige disculpas, no busca venganza, no espera explicaciones. Solo observa, comprende y sigue, porque ha descubierto que el único castigo real es la desconexión con uno mismo y el único premio duradero es la paz interior. El estoicismo enseña que la verdadera victoria consiste en mantener la serenidad frente a todo lo que no puedes controlar. Marco Aurelio decía, tu poder está en tu mente, no en los eventos externos. Y eso es exactamente lo que la libertad interior representa. El momento en que dejas de luchar contra la realidad y comienzas a alinearte con ella. Comprendes que nada ni nadie puede alterar tu equilibrio sin tu permiso. Esa comprensión cambia tu energía. Donde antes había miedo, hay calma. Donde antes había rencor, hay comprensión. Ya no sientes la necesidad de explicar tu historia, porque la paz no necesita testigos. Has cruzado el punto donde la venganza deja de tener sentido, y lo más irónico es que cuando llegas ahí, el universo suele revelar lo que antes estaba oculto. De pronto, las verdades salen a la luz, las máscaras caen, las intenciones se exponen. Pero para entonces,
Ya no sientes placer al verlo, solo gratitud, porque la vida se encargó de mostrar lo que tú ya habías soltado. La libertad interior también tiene un costo. Soltar el papel de víctima. Es fácil culpar al otro, mantener viva la herida como bandera moral. Pero cuando decides sanar, también decides dejar de definirse por el daño. Ya no dices, me hicieron, dices, aprendí. Ya no preguntas, ¿por qué a mí?, sino, ¿para qué? Ese cambio de lenguaje transforma tu energía. Pasas de reaccionar a crear, de resistir a fluir. El alma libre comprende que no necesita cerrar todas las heridas con justicia visible. Algunas se cierran con aceptación, y en esa aceptación se encuentra el mayor poder, porque lo que aceptas deja de dominarte. Lo que sueltas deja de doler. Lo que entiendes deja de repetirse. Esa es la verdadera alquimia espiritual. Transformar el dolor en comprensión y la herida en sabiduría. A partir de aquí, ya no buscas señales. Te conviertes en una. Tu serenidad irradia una energía que transforma el entorno. Las personas lo notan. Hay algo en ti que no se altera, una calma que no depende de las circunstancias. Esa es la señal de que el universo te ha devuelto a tu centro. Has superado la prueba, no destruyendo al enemigo, sino dominando a tu propio ego. Desde este lugar, ya no pides justicia, ofreces compasión, porque entiendes que cada quien está aprendiendo lo mismo, solo en distintos niveles de conciencia. Y cuando comprendes eso, el perdón deja de ser un acto de bondad y se convierte en una consecuencia natural del entendimiento. No porque el otro lo merezca, sino porque tú mereces seguir avanzando sin peso. El karma ha cumplido su función. Ya no hay deuda, ni espera, ni ansiedad. Lo que antes fue una batalla, ahora es una lección cerrada. Miras hacia atrás y agradeces incluso el dolor, porque fue el fuego que templó tu carácter. Fuiste herido, sí, pero también fuiste moldeado. Te rompieron, pero también te reconstruiste con una fortaleza que ya no depende de nadie más. Y en ese silencio final, el universo te devuelve la paz que un día perdiste. No como regalo, sino como reconocimiento. Has comprendido el orden invisible, que nada fue contra ti, todo fue por ti, que el karma no destruye para castigar, sino para liberar. Capítulo 9. Cuando el universo te recompensa en silencio, el universo no solo corrige, también recompensa, pero sus recompensas no llegan en la forma en que el ego las espera. No son trofeos visibles, ni victorias públicas. Son transformaciones silenciosas que cambian la textura de tu vida sin que nadie lo note, salvo tú. Después del dolor, después del silencio, después de haber resistido la tentación de vengarte, el universo empieza a abrir las puertas que antes parecían cerradas. Sin anuncios, sin promesas, sin ruido, simplemente todo comienza a fluir. El equilibrio, una vez restablecido, se manifiesta como claridad. Aquello que antes te confundía se disuelve. Lo que antes te pesaba ya no te afecta. Empiezas a entender por qué debías pasar por todo lo que viviste. Y en esa comprensión surge una sensación nueva: gratitud. No la gratitud ingenua que agradece solo lo agradable, sino la profunda que reconoce que el dolor fue necesario para llegar aquí. Marco Aurelio escribió que todo lo que sucede conviene. Y aunque esa frase parece simple, encierra una verdad cósmica. Cada evento, incluso el que más te dolió, formaba parte de un diseño más amplio que te conducía hacia este punto. Si alguien te traicionó, era para mostrarte la diferencia entre el afecto y la dependencia. Si alguien te humilló, era para enseñarte a sostenerte sin aprobación. Si alguien te abandonó, era para empujarte a encontrarte contigo mismo. El universo no te quita,
te purifica. El karma no es solo retorno de dolor, también es retorno de luz. Cuando eliges no responder con odio, creas espacio para recibir bendiciones que antes no podían llegar. Porque la energía del rencor bloquea los caminos, pero la del perdón los multiplica. Y el universo responde a la frecuencia de tu calma. Lo que entregas en serenidad regresa en abundancia. Así comienzan a ocurrir los milagros silenciosos. Personas nuevas entran en tu vida con intenciones limpias. Oportunidades que parecían imposibles se abren con naturalidad. La suerte parece volver a tu lado, pero no es suerte, es el equilibrio actuando. Es el universo devolviéndote lo que siempre fue tuyo, pero que no podía llegar mientras tu energía estaba en guerra. Epicteto enseñaba que las circunstancias no te definen, te revelan. Y esa revelación es la verdadera recompensa. Porque ahora sabes quién eres sin el dolor, sin la máscara, sin la necesidad de ser entendido. Has aprendido a ser tu propio centro. Y cuando el universo ve a un alma estable, le confía más. Le entrega más caminos, más sabiduría, más propósito. El cambio más profundo no ocurre afuera, ocurre dentro de ti. Ya no reaccionas igual, ya no te hieren las mismas cosas, ya no buscas explicaciones donde antes necesitabas justicia. Tu paz se ha vuelto tan sólida que incluso el caos parece orden cuando lo observas desde ella. Y esa transformación no puede fingirse ni forzarse. Es el resultado de haber pasado la prueba con dignidad. Mientras otros siguen atrapados en el ciclo del ruido, tú avanzas en silencio, sin necesidad de demostrar, sin necesidad de justificar. Tus victorias ya no necesitan aplausos, porque has comprendido que el aplauso más importante es el de tu propia conciencia. Esa es la señal de que el universo te ha recompensado. Ya no necesitas más pruebas. A veces, la recompensa llega como una oportunidad inesperada, otras veces como una calma inquebrantable. Pero siempre llega, porque el universo nunca olvida a quien actúa desde el corazón limpio. Su justicia no es solo corrección, también es gratitud. Y cuando siente que tu alma ha aprendido, empieza a darte más de aquello que vibra contigo. Quizás no te diste cuenta, pero lo que una vez pedías desesperadamente, ahora fluye hacia ti sin esfuerzo. Lo que antes te dolía, ahora te fortalece. Lo que antes parecía pérdida, ahora es espacio libre para nuevas bendiciones. Y todo eso ocurre sin ruido, sin dramatismo, sin espectáculo. Porque la grandeza verdadera nunca necesita testigos. Así trabaja la energía del universo. Primero te despoja de lo que te ata, luego te recompensa con lo que te eleva. Y todo aquel que confía en ese proceso inevitablemente termina más fuerte, más sabio, más en paz. Por eso, si hoy sientes que estás en medio de la oscuridad, recuerda esto. El silencio del universo no es ausencia de ayuda, es preparación para tu recompensa. La calma que sientes no es vacío, es señal de que algo grande se está alineando. Tu única tarea es mantenerte fiel a ti mismo, no responder con odio, no volver al ruido, no romper la calma que tanto te costó construir, porque cuando el alma se mantiene en equilibrio, el universo conspira a su favor. Capítulo 10. El cierre del ciclo y el renacer del alma. Hay un punto en todo proceso donde el universo deja de corregir y comienza a entregar. No porque hayas alcanzado la perfección, sino porque has comprendido la lección. Es el momento en que el alma, después de haber transitado la oscuridad del dolor, el silencio de la espera y la serenidad del perdón, se encuentra con una sensación nueva, ligereza. Lo que antes pesaba, ahora flota. Lo que antes dolía, ahora enseña. Lo que antes se sentía injusto, ahora tiene sentido.
Ese es el cierre del ciclo. No se anuncia, no se celebra, simplemente sucede. El karma, esa ley invisible que parecía implacable, revela su verdadero propósito: no destruir, sino despertar. Cada caída, cada traición, cada silencio forzado fue un entrenamiento para tu espíritu. El universo no te estaba castigando, te estaba formando. Quería que aprendieras la diferencia entre el dolor y el sufrimiento, entre la pérdida y la liberación, entre justicia y venganza. Y cuando por fin lo comprendes, la vida deja de parecer una lucha y se convierte en una danza. Marco Aurelio escribió: aquel que vive en armonía consigo mismo, vive en armonía con el universo. Esa es la recompensa final, la unión. Ya no sientes que el mundo está en tu contra, porque entiendes que todo lo que ocurre, incluso lo que duele, actúa a tu favor. La traición te enseñó límites, la pérdida te enseñó valor, la espera te enseñó paciencia. El universo no te quitó nada que estuviera destinado a permanecer, solo te mostró lo que no debía seguir contigo. Cuando llegas a este punto, algo dentro de ti cambia para siempre. Dejas de buscar señales y comienzas a ser una. Tu calma se convierte en un faro para otros que aún están en medio del caos. Tu historia, que antes era una herida, ahora es un mapa que guía. No necesitas predicar ni convencer. Tu sola presencia irradia el mensaje que el universo quería transmitir a través de ti. La justicia divina no falla, solo se toma su tiempo. El cierre del ciclo también implica soltar la necesidad de comprenderlo todo. Ya no analizas, ya no revives, ya no exiges, simplemente aceptas. Y esa aceptación no es rendición, es sabiduría. Porque entiendes que la vida no te debe explicaciones, solo oportunidades para crecer. Lo que llamabas castigo era corrección. Lo que llamabas pérdida era protección, y lo que llamabas soledad era preparación. Es entonces cuando el universo te devuelve el poder que creías haber perdido. Te entrega de nuevo el control sobre tu energía, tus pensamientos, tus emociones. Ya no reaccionas, eliges. Ya no temes, confías. Y esa confianza se convierte en tu nueva forma de caminar por el mundo. No porque el camino se haya vuelto fácil, sino porque ahora sabes quién eres en él. El alma renacida no busca justicia, la encarna, no espera equilibrio, lo irradia, no exige paz, la sostiene. Has dejado de ser un reflejo del dolor y te has convertido en un reflejo del orden. El universo ya no necesita enseñarte a través de la pérdida, porque ahora aprendes a través de la conciencia. Y cuando llegas a ese nivel, todo lo que te rodea empieza a responder a tu nueva frecuencia. Miras atrás y ya no sientes rencor. Lo que antes te hería ahora te inspira. Aquellos que te traicionaron se convirtieron, sin saberlo, en tus maestros más exigentes. Les agradeces en silencio, porque comprendes que sin ellos no habrías aprendido la lección más valiosa. Que el poder no está en cambiar al otro, sino en transformarte a ti mismo. El universo, como un maestro silencioso, cierra su libro cuando el alumno entiende la enseñanza. No hay aplausos, no hay castigos, solo un nuevo comienzo. Porque cada final en realidad es un renacer. Cada cierre de ciclo abre un espacio sagrado donde la vida puede comenzar de nuevo, más pura, más consciente, más alineada con el propósito. Ahora ya lo sabes, no se trata de esperar la justicia del universo, sino de convertirte en su extensión. Cada pensamiento equilibrado, cada palabra con intención, cada acto con amor, es una forma de mantener el orden universal. La justicia ya no está afuera, está dentro de ti. Y cuando entiendes eso, el karma deja de ser una amenaza y se convierte en una promesa.
la promesa de que nada queda sin sentido, de que todo vuelve a su origen, y de que tú, al mantenerte fiel a la calma, te has convertido en parte del orden mismo. Respira. Has llegado. El ciclo está completo, y el universo, una vez más, sonríe en silencio. Tú sigue caminando. No busques justicia, sé justicia. No pidas amor, sé amor. No esperes equilibrio, conviértete en equilibrio. Esa es la misión del alma noble, ser luz, incluso cuando fue herida por la oscuridad. Dale like si alguna vez diste amor sincero y la vida te enseñó que el destino no se equivoca. Suscríbete para seguir fortaleciendo tu mente con filosofía estoica y reflexión espiritual. Y comparte este video con alguien que necesita entender que lo que no se cuida con amor, se pierde por destino. Que Dios te bendiga, te dé claridad para soltar, serenidad para esperar y sabiduría para confiar. Porque la vida no olvida, solo actúa cuando el alma está lista. Y cuando el destino cobra lo que es justo, tú ya estás en paz, mirando hacia adelante, con el corazón limpio y el alma en calma.